Hola, hola, ¿qué tal? Empezamos fuerte este análisis, porque hoy tenemos entre manos algo que es literalmente oro puro para entender el alemán. Vamos a destripar esa regla fundamental, la más importante de todas, la que va a hacer que cualquier frase empiece a sonar con muchísima más fluidez, casi por arte de magia. Es un patrón tan directo que de verdad, una vez que hace clic en la cabeza, cambia por completo las reglas del juego. Así que vamos al grano. ¿Cuál es ese gran secreto? ¿Qué es eso que trae de cabeza a todo el mundo cuando intenta descifrar este idioma? Bueno, pues resulta que dominar de verdad el alemán, pero dominarlo en serio, gira casi exclusivamente en torno a dónde colocamos y cómo tratamos a un tipo de palabra muy pero que muy concreta. Y esa palabra es nada más y nada menos que el verbo. Imaginemos por un momento que el verbo en alemán es el jefe. Sí, el gran mandamás. En cualquier empresa importante, el director general tiene siempre su plaza de aparcamiento VIP, ¿verdad? Una plaza intocable, justo en la puerta principal, donde nadie más puede aparcar. Pues en la gramática alemana, el verbo exige exactamente ese mismo trato. Tiene una autoridad absoluta dentro de la oración y nadie, absolutamente nadie, le quita su sitio. Vale, vamos a desglosar esta fórmula paso a paso para ver cómo funciona esta estructura. Tenemos el paso número 1, que es simplemente la primera posición de la frase. Luego el paso número 2, y atención aquí porque es exactamente donde aparca nuestro jefe, el verbo, siempre en el 2. Y finalmente el paso número 3, que es el resto de la información. Es una estructura súper rígida, sí, pero forma la auténtica columna vertebral de todo el idioma. Vamos a ver esto en acción, que es como mejor se entiende. Por un lado tenemos algo sencillo, Ich lerne Deutsch, que es yo aprendo alemán. Ahí está el verbo, lerne, aparcado a sus anchas en la posición 2. Todo normal. Pero ¿qué pasa si empezamos la frase con otra cosa? Por ejemplo, con heute, que significa hoy. Queremos decir hoy aprendo alemán. Pues resulta que el verbo lerne es tan cabezota que se niega en rotundo a moverse de su plaza VIP. Se queda en la posición 2 y es el sujeto, el ich, el que tiene que agachar las orejas e irse al tercer lugar. Y ojo, porque esto que acabamos de ver ilustra a la perfección la regla de oro, la más inquebrantable de todas. El verbo no se mueve. Jamás. Da igual que otra palabra quiera llamar la atención y ponerse la primera en la frase. Puede ser el sujeto, un lugar, la hora, da igual. El jefe siempre va a mantener su terreno sagrado en esa segunda posición. Es innegociable. Bueno, para ponerle nombre y apellidos a esto, vamos a introducir un término un poco más formal, pero súper útil. A esta estructura, que es independiente y que está totalmente controlada por el jefe, en alemán se la llama Hauptsatz, es decir, la oración principal. Básicamente es una frase que está completa, que tiene sentido por sí sola y que no necesita la ayuda de absolutamente nada más para existir. Para que este patrón se nos quede grabado a fuego en la cabeza, vamos a destripar un par de ejemplos más de estos Hauptsätze. Primero, Ich gehe heute in die Schule. Ahí vemos al verbo gehe liderando con orgullo desde su trono en la segunda posición. Y otro más, am Abend spiele ich Fußball. Fijaos que aunque arrancamos con am Abend, que significa por la tarde, nuestro querido jefe, el verbo spiele, ni se inmuta, sigue ahí, perfectamente anclado en su plaza número 2. Pero, claro, como en cualquier buena historia, aquí viene el giro de guión. Justo cuando ya pensábamos que lo teníamos todo bajo control, que la regla del jefe era absoluta e intocable, ¡boom! Entran en escena las oraciones subordinadas. Y creedme, vienen para poner la oficina patas arriba. Demos una cálida bienvenida al Nebensatz, o lo que es lo mismo, la oración dependiente. Fijaos en el tremendo contraste. A diferencia del Hauptsatz, que es súper fuerte e independiente, el Nebensatz no puede sostenerse por sí solo bajo ninguna circunstancia. Es, para que nos entendamos, como el vagón de un tren. Si no está enganchado a una locomotora, a una oración principal, pues sencillamente no tiene sentido lógico ni va a ninguna parte. ¿Y qué es lo que provoca toda esta locura estructural? Pues unas palabras muy concretas. Son pequeñitas, sí, pero tienen un poder increíble. Hablamos de palabras clave como weil, que significa por qué, das, que es qué, wenn, para decir sí o cuándo, y obwohl, que se traduce como aunque. Estas palabritas son el verdadero detonante de todo el cambio de reglas que vamos a ver ahora. Agarraos fuerte porque aquí viene la gran revelación. Cuando una de estas palabritas entra en juego y arranca un Nebensatz, el verbo sale disparado hacia el final, tal cual suena. Estas palabras tienen una especie de fuerza gravitacional tan salvaje dentro del idioma que consiguen algo impensable. Echan al jefe a patadas de su aparcamiento VIP en la posición 2 y lo mandan directamente a la última fila, al rincón más alejado de la frase. Vamos a aterrizar esto con ejemplos reales. Fijaos en el primero, weil ich in Deutschland arbeiten möchte, que viene a ser porque quiero trabajar en Alemania. El verbo principal, möchte, ha sido desterrado hasta el último hueco disponible. Y en el segundo caso pasa lo mismo.
Das Deutsch interessant ist, o sea, que el alemán es interesante. Ahí lo tenemos, el verbo ist cerrando la puerta y apagando las luces al mismísimo final de la oración. Para que esta diferencia quede clara y cristalina, vamos a poner las dos estructuras frente a frente. Por un lado, la oración principal, la normal, Ich gehe nach Hause, o sea, me voy a casa. Nuestro jefe, el verbo gehe, está ahí tan tranquilo y brillante en su posición 2. Pero por otro lado, mirad la oración dependiente, weil ich müde bin, porque estoy cansado. Esa pequeña palabra, ese weil, hace de las suyas y obliga al verbo bin a salir huyendo hasta el final. Y ahora es cuando la magia ocurre, porque vamos a juntar las dos piezas para ver el cuadro completo. Ich gehe nach Hause, weil ich müde bin. Es una estructura súper elegante. En la primera mitad de la frase reina el orden y el verbo está en su posición 2. Luego metemos la coma, aparece nuestra famosa palabra desencadenante, el weil, y boom, en la segunda mitad cambian las tornas y el verbo aterriza suavemente al final del todo. Vale, a modo de súper resumen, antes de pasar a la acción, aquí tenemos la regla de oro definitiva, el santo grial de este análisis. En el Hauptsatz, en la frase principal, el verbo es el rey absoluto de la posición 2. Y en el Nebensatz, la frase dependiente, el verbo hace las maletas y se va hasta el final. Integrar esta simple imagen mental es, de verdad, tener la llave maestra de la gramática alemana. Y bueno, después de empaparnos de toda esta información, ha llegado el momento de la verdad. Hora de ponerse a prueba de manera rápida y divertida. Quien quiera puede pausar este análisis ahora mismo para activar esos nuevos superpoderes gramaticales. ¿Arrancamos con las preguntas? ¡Vamos allá! Aquí va el primer reto. A ver qué tal. ¿Cuál de estas dos opciones representa el orden correcto? ¿Sería la opción A, heute ich gehe in die Schule? ¿O más bien la opción B, heute gehe ich in die Schule? Ojo aquí, hay que fijarse pero que muy bien en dónde hemos aparcado al jefe. Exacto. La respuesta ganadora es la B, sin lugar a dudas. Heute gehe ich in die Schule. Fijaos que como empezamos la frase con la palabra heute, ocupando el primer puesto, el verbo gehe tiene que reclamar sí o sí su sagrada posición 2. Y claro, al sujeto no le queda otra que echarse a un lado. Venga, vamos a subir un poco el nivel con este segundo desafío. Esta vez es un pequeño rompecabezas para organizar. Hay que ordenar estas palabras: ich, morgen, lerne y Deutsch. Como siempre, podéis pausar la explicación un segundito si hace falta tiempo para pensar. Ahí lo tenemos. El orden correcto es Morgen lerne ich Deutsch. Al poner ese marcador de tiempo, morgen, justo al principio, la única salida gramaticalmente posible es que el verbo lerne se quede ahí, clavado, e inamovible en su segunda posición, innegociable. El jefe no perdona una. Y llegamos ya a la última pregunta de este pequeño cuestionario para rematar y consolidar el concepto central de una vez por todas. ¿Cuál de estas dos frases suena perfecta? Opción A, ich morgen lerne Deutsch, o la opción B, ich lerne morgen Deutsch. Si la cabeza se fue directa a la B, bingo. El instinto gramatical ya está funcionando a tope. Ich lerne morgen Deutsch. Es la estructura idónea porque el verbo vuelve a estar súper cómodo en su sitio de siempre. De verdad, un aplauso enorme por haberle pillado el truco a esta regla posicional tan crucial. Y para que esto no se olvide nunca, vamos a rescatar de los materiales originales una pequeña rima mnemotécnica en alemán que resume a la perfección todo lo que hemos analizado hoy. Dice así: Im Hauptsatz ist das Verb auf Platz 2, im Nebensatz geht das Verb ans Ende. Es decir, una regla súper lógica, bastante simétrica y que a partir de hoy seguro que ya es pan comido. Así que vamos cerrando este análisis, pero no sin antes dejar una pequeña chispa de curiosidad flotando en el aire. Porque si resulta que el temido idioma alemán en el fondo funciona con fórmulas tan lógicas y predecibles una vez que descubres quién es el jefe, ¿qué otros secretos lingüísticos y qué otras reglas ocultas estarán por ahí esperando a ser descifradas de la misma manera? Que no decaiga nunca esa fascinación por aprender. Nos escuchamos en el próximo análisis.